Para hacer cambios hay que conocer de qué estamos hablando, y estas son las modalidades de trata. No solamente es el tema sexual, hay muchas otras formas. Por ejemplo, este tema que me llama mucho la atención, entre todos obviamente, la experimentación biomédica, el tráfico de órganos, los matrimonios forzosos, la adopción ilegal, el uso de personas menores de edad en actividades delictivas, los enganches famosos, la mendicidad forzosa, que la vemos todos los días y pues parece que no existiera, el trabajo servicio forzoso, la explotación laboral, la prostitución y muchas otras cosas, que era lo que te estaba comentando, Claudia, que cerca, en el mero centro de Guadalajara, hay prostitución infantil. Es correcto, basta salir del Congreso y caminar 2 cuadras para tener la trata a la vista. Y justamente eso fue lo que nos motivó a iniciar con esta cruzada, le voy a llamar porque la verdad es que no ha sido fácil. Y si tú vas a Chapala, también es del dominio público que a determinadas horas llegan un montón de niños de mezcala a pedir limosna, a otros se estacionan vehículos y se los llevan a hacer con ellos. La venta de garage que decía. O lo rentan. Hoy hay la modalidad, te pueden rentar hasta un bebé. Entonces, eso está a la vista de todo el mundo. ¿Por qué no se denuncia? Insisto, hay un temor fundado de la represalia. Y si las sobrevivientes, como se les llama, o las víctimas, o quien advierte la comisión de ese delito antes de la reforma, insisto, tenía claridad. Primero, no hay confianza en nuestro sistema de justicia. Primero, no hay confianza, ¿no? Le resulta ocioso a la gente ir a denunciar porque aparte van a toparse con personal que no está capacitado, no está sensibilizado y que te van a criminalizar, te van a culpar. Entonces, y menos si las penas eran irrisorias, como las que te digo, pues imagínate si lograba procesarte y sentenciarse a alguien y en 3 años iba a salir libre, pues dices, no, pues mejor yo me voy de aquí. Claro. Entonces, por eso fue importante la reforma, pero no basta con eso. Entonces, yo te decía, eso fue, es lo primero que yo puedo hacer como diputada, reforzar la ley, pero tenemos que ir mucho más allá, justo porque está a la vista de todos y también de las autoridades, pero se ha vuelto tan normal este problema, nos hemos deshumanizado tanto que prefieres no ver o hacerte a un lado, pero realmente está a la vista de todos. Entonces, lo que sigue es hacer cambios profundos en las instituciones, es tomar acciones y medidas contundentes en temas presupuestarios, porque si tú no le metes presupuesto, por ejemplo, Ciudad Niñez adolece de muchas cosas. El concepto como tal, que es la primera instancia a donde puedes acudir cuando se trata de maltrato o abuso sexual o todo lo que tiene que ver con los derechos de los niños, y tú te encuentras primero con personal que no está capacitado, con instalaciones deficientes. Si no ponemos acciones contundentes y generamos un presupuesto acorde a la altura del problema que tenemos, no vamos a cambiar mucho las cosas. Nada más toma en cuenta que no hay un encargado del tema de las desapariciones en Jalisco, por lo menos oficialmente. O sea, está un encargado, pero no hay una cabeza con este tema. ¿Hay alguna relación, ustedes que lo han estudiado en la academia y en el periodismo, entre los desaparecidos o las desaparecidas que vivimos actualmente en Jalisco, líder nacional en desapariciones, y esta trata de personas? ¿Hay una relación? Sí, ¿quieres decir o digo yo? No, tú. ¿Sí? Gracias. Sí, por supuesto que hay una relación. Y la relación está en el Internet. Cuando las niñas y los niños sin supervisión ingresan al Internet, nosotros sabemos, y no solo nosotros, sino en el mundo se sabe, que hay 1 millón o más de pederastas
24/7, todo el tiempo, tratando de conseguir niños y niñas. Y que saben cómo hacerlo. Y que saben cómo hacerlo, ¿no? Cuando nosotros hablamos con los niños, de repente ellos, sobre todo ya en adolescentes, nos dicen, ay, claro que yo me daría cuenta. Claro que no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque los otros son profesionales en esto. Y entonces se empapan de todo lo que a los niños les interesa entre los juegos y esto. Y hay muchos juegos ya por internet. Entonces se meten ahí a jugar y de repente tu hijo o tu alumno te dice, pues tengo 100 amigos y tengo tantos en China y otros en Taiwán y otros en la India y otros en Sudáfrica. Entonces esos no son tus amigos, pero sí se dejan envolver por todo esto y entonces tenemos que de repente ellos empiezan a mandarles fotos con poca ropa o sin ropa y entonces yo ya te mandé una, ahora tú mándame una y entonces empieza el intercambio de fotos y videos. Y yo me he encontrado en escuelas, en la zona periférica de Guadalajara, donde les estamos diciendo esto a los niños y de repente un niño al final me dice, fíjate que sí es importante que yo les pida fotos desnudas a mis compañeras, quinto de primaria, porque hay un señor ahí en la esquina que me compra cada foto en 100 pesos y cada video en 200. ¿Un niño te dijo eso? Sí. Entonces, ¿por qué los niños y las niñas andan con sexting cuando pues, no deberían, ¿no? Digo, el sexting entre adultos pues, es otra cosa y la pornografía y todo eso, pero los niños, ¿sí? Los niños, ¿por qué? Pues porque para un niño en una zona pobre de Guadalajara que le compren cada foto que entregue de sus amiguitas desnudas, le representa 100 pesos, ¿sabes lo que es eso? Claro. Un dineral. Entonces, sí hay un grave peligro. Nosotros y nosotros en Fundación Paz, desde 2016 hemos trabajado ya muy específicamente con los pederastas en línea, sin dejar de trabajar con toda la paidofilia y pederastia física, ¿no? Porque pues eso sigue sucediendo. Pero como decía María Antonieta hace ratito, se suma y esto es un problemón. Porque luego las niñas y los niños que son captados por pederastas en línea, de cada 100 que viven esto, solo 7 le dicen a mamá o a papá porque les da muchísimo miedo. Me va a castigar el celular, me va a quitar la tableta, ya no me va a dejar, me va a vigilar más. Solo 7 dicen, me está pasando esto. Entonces viven una angustia tremenda. ¿Y qué sucede con esto? Pues de repente esos niños son captados por otros mafiosos más grandes o como se les diga, a través de la Deep Web, a través de la red profunda, donde no hay localización de estas personas y bueno, pues pueden desaparecer esos niños. Y otra cosa, déjame que agregue algo importante, creo. ¿Sí? Que estos niños, la gente dice, no, pues no sufren tanto como los que tienen un abuso sexual físico. Son los mismos estragos, sí. Los mismos traumas que les provocan. Sí. Y como lo dice muy bien Eduardo Cruz Moguel ahí en Prevención en Paz, dice, es uno de los temas que te causa el trauma como un hecatombe, ser prisionero de guerra. O sea, es un trauma que te dura para toda la vida y como lo digo yo ahí, lo llevas como un fantasma pegado a tu espalda. Entonces, por eso a mí me ha preocupado mucho y el tema ese me sorprendió muchísimo ver cómo las madres, y aquí digo, hacía algo práctico, que una señora en un evento me dice, es que mi abuela decía, están bien calladitos, ve a ver qué están haciendo. Y las mamás ya no se fijan en lo que están haciendo los niños, no tienen algún filtro para que no entren esos tipos a la computadora y dejan a los niños todo el día con su iPad, con su teléfono. Y ahí está, por eso digo, el peligro es doble. Antes decías, en la escuela están muy seguros, tampoco. En la escuela están ocurriendo muchos abusos. La escuela, la casa. Entonces, por eso digo, qué bueno que haya leyes, qué bueno que se capaciten, pero ya necesitamos hacer todos como sociedad civil, protegerlos. Digo que me sorprendió y me estremece cuando veo a los niños en Japón, de veras chiquitos, solitos. Y yo así me puse, dije, ¿quién los está cuidando? No, pues es que es una política pública, proteger a los niños. ¿Qué nos cuesta? Entonces yo digo, mira señoras, tú estás más desocupada que otra
cuida mientras el niño se va, mientras la mamá se va a trabajar. O sea, es cuestión ya de sociedad civil. No podemos seguir siendo así. Leo, cuando tú ves lo que estamos viviendo, el caos que estamos viviendo en todos los sentidos, viene de algo, no nació así como generación espontánea, se ha ido generando. Y cuando tú ves a un tipo que está abusando de una niña en una calle como López Mateos, dices, no puede ser. ¿Qué pasa entonces en las casas? Entonces, y todos, hay mucha complicidad, hay mucha corrupción, hay mucha impunidad. Entonces todo eso, pues sí, ya sabemos. ¿Y qué vamos a hacer? Yo digo, cuidemos a los niños, que sea nuestra prioridad. Es el mejor activo, es el activo más importante que tenemos. ¿O qué más importante en México que los niños? O sea, dime qué más. ¿El Tren Maya o qué quieres que sea más importante? Y es que es un negociazo, ¿no? Sí, claro. A la pregunta expresa que hacías, no tenemos cifras exactas o cifras reales porque uno de los negocios más lucrativos para el crimen organizado es la trata de personas. Y por supuesto que está intrínseca y estrechamente relacionado con el tema de las desapariciones, porque una de las modalidades es la captación de menores de edad para cometer actos ilícitos. Entonces, si hablamos que Jalisco tiene un grave problema respecto de este crimen y a la par es primer lugar a nivel nacional en el tema de los desaparecidos, pues no le busques más. Ahí está el origen y ahí están las causas. Y mientras no asumamos esa realidad como tal, mientras sigamos teniendo miedo de hablar de esas cosas de frente y asumir la responsabilidad que tenemos como funcionarios, este Estado y este país no va a cambiar nunca. Pero ocupamos primero profesionalizar todas esas áreas que tienden a erradicar y a impartir justicia respecto a este que es el principal crimen, el más atroz que se comete. Pero no vamos a estar en condiciones mejor, no vamos a vivir en un estado más seguro, no vamos a vivir en un estado más en paz, si no le vemos de frente la cara a la bestia que está devorando a los niños. Bueno, nada más para que tomen en cuenta, en Jalisco los partidos políticos tienen más presupuesto que pues el área destinada justamente a la búsqueda de personas. Ahí podemos ver pues de qué calidad de gobierno tenemos en Jalisco, donde pues se quejan de los árbitros de fútbol, pero no se quejan de la violencia que ocurre todos los días aquí en Jalisco. Cuando uno ve la lista de los desaparecidos, sobre todo desaparecidas que tienen 14, 15, 16 años, detrás de eso no hay una desaparecida. Hay un negociacio tremendo de trata de personas. Por eso urgen cambios.